leyó al principio, Hebreos capítulo 7, los primeros 10 versículos. Quiero leerlos nuevamente para que tengamos bien claro lo que va a tratar el autor, o va a seguir tratar. Recuerden que estamos siguiendo esta serie de esta preciosa epístola a los Hebreos. Hebreos 7, los primeros 10 versículos. No es una epístola muy sencilla en realidad, pero no por eso oscura. Hebreos capítulo 7, los primeros 10 versículos. Dice así, ponga atención ahí en su Biblia. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tengamos un momento de oración. Hermano Saúl, por favor, nos puede dirigir nuevamente en otro momento de oración. Padre Celestial, estamos, Señor, en tu presencia, oh Dios. Señor, le rogamos que usted pueda abrir, Señor, nuestro entendimiento, que podamos escuchar, Señor, tu voz a través de tus palabras. Señor, en un momento tal vez complejo para los hermanos que querían volver atrás, aquí hubo, Señor, un siervo tuyo que escribió, Señor, estas palabras de exhortación, de ánimo, oh Dios, y que se ha preservado, Señor, a través de la historia para nosotros también, porque nos habla, Señor, hasta hoy, y está, Señor, aquí tu voluntad para el mensaje de tu palabra. Te rogamos por nuestro pastor Joel, Señor. Oh Dios, que tú puedas, Señor, usarle, Señor, para hablar con nosotros. Oh Señor, que sean las palabras que tú quieres, Señor. Le rogamos, oh Dios, para que tu gracia, Señor, esté con él, para que él pueda, Señor, expresar conforme a su voluntad y propósito. Oh Señor, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, también lo que vamos a hacer, lo que vamos a meditar. Ayúdanos, Señor. Sobre todo a no olvidar lo que vamos a escuchar, Señor. Oh Dios, te rogamos que las palabras queden grabadas en la mente, que sea, Señor, motivo de nuestra meditación durante, Señor, momentos de la semana, podamos meditarlas, podamos, Señor, grabarlas, Señor, porque tu palabra lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre hago, trato de hacer un resumen para ver en lo que estamos. Recuerden que la argumentación del autor es una especie de escalera en donde va sumando cada vez más aspectos justamente acerca de la persona más principal a la cual le está hablando, que es Cristo. Empieza hablando, ¿cierto?, de quién es Cristo al principio, va subiendo y va dando más argumentos, pero hay un hilo rojo desde el comienzo que tiene que ver con su sacerdocio, porque de hecho de eso está hablando el autor y después va a seguir hablando en el capítulo 8, va a profundizar más todavía sobre el sacerdocio de Cristo, esa función. Tenemos aquí la alusión que efectuó él, ¿cierto? Esto es una alusión, no es una declaración directa. Después, ¿cierto? Dice en el 3:1, considerad al apóstol y después sumo sacerdote. Es un llamado, considérenlo, tómenlo en cuenta. Él, aparte de ser apóstol, es sumo sacerdote. Después llegamos aquí al 4 y noten ese tenemos, el autor se suma
a los creyentes y dice, tenemos nosotros un sumo sacerdote. Comparándolo con quién, con la infinidad de sacerdotes que había, ¿cierto?, de la tribu de Leví. Y él dice, pero nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y de hecho, este es mejor. Ahora, avanza a la escalera y notamos que aquí en el capítulo 5 va a introducir la cuestión de Melquisedec. Un nombre que se ha dado para un montón de especulaciones, para un montón de malos entendidos, pero el autor lo va a ir retomando de a poco, ¿cierto? Es como que cuando dan la medicina, ¿cierto? Se da muchas veces de a poquitito. Aquí el autor va aludiendo, aquí en 5:10, hay un orden levítico, ¿cierto? Pero Dios tiene otro orden y ese orden es de acuerdo a Melquisedec y Cristo pertenece a ese orden. Y estuvimos viendo de por qué Cristo, ¿cierto? Obviamente él no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. Y alguien podría decir, ¿cómo puede ostentar y cómo puede ser sacerdote si él no venía de la tribu de Leví? Y la argumentación, no, lo que pasa es que él viene de una orden superior. ¿Y cuál es esa orden? La orden de Melquisedec. Por alguna razón Dios lo va a presentar así y de esa manera. Sin embargo, aquí tenemos después, capítulo 5 en adelante, un paréntesis exhortativo. Miren, recordemos, paréntesis exhortativo, versículos 5, capítulo 5 del 11 en adelante. Acerca de esto, y eso nos remite a lo anterior, ¿acerca de qué? En el capítulo 5, versículo 1 al 10, está hablando justamente de Cristo, y noten en el 5:5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no tomó colores propios. Dios le asignó esa posición, y dice, sino él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La cuestión de Melquisedec entonces no es una novedad en el Nuevo Testamento. ¿Viene de dónde? Del Antiguo Testamento. Y después va a decir en el 11, acerca de esto, de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero noten la razón. ¿Qué dice su Biblia? ¿Por qué es difícil de explicar? ¿Porque la materia es difícil? ¿La teología es difícil? ¿Qué dice su Biblia? Porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces esto también, hermanos, por supuesto, es un paréntesis exhortativo, porque la exhortación tiene que ver con la reprensión. Y de hecho, las cosas de acuerdo a la palabra del Señor deberían funcionar bien. Desde el púlpito debe salir palabra del Señor. Pero desde la audiencia debe haber un sometimiento a la palabra del Señor. No hay que ser tardo para oír, ¿cierto? Muchas veces escuchamos los dichos antiguos, no, este no hace caso. Los padres dicen muchas veces de los hijos, no hay caso, esto no escucha. Hermano, ojalá que Dios nos diga eso de nosotros, que este no escucha, que seamos tardos para oír. La materia, sin duda, que no es sencilla, la de Melquisedec, pero el problema no tiene que ver con algo teológico, tiene que ver con algo personal, de no querer escuchar, de no querer aprender de la palabra del Señor. Ahora, avanzo, porque este no es mi tema. Después de eso hay una distinción teológica, porque esto produce tensión, ¿cierto? ¿A quién le gusta que lo exhorten? Eso provoca tensión. Y la distinción tiene que ver con el ánimo. Noten el versículo 1 del capítulo 6. Después de la retada viene el ánimo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, quedémonos atrás. ¿Dice eso? Vamos adelante, avancemos a la perfección, no volviendo otra vez al ABC de la doctrina. Ahora, avanzo, ¿cierto? Y nuevamente en el 6 se menciona, ¿cierto? Aquí Cristo es hecho sumo sacerdote según Melquisedec. Se hace una ampliación. Después en el 7 lo mismo, hay un clímax ahí y eso es lo que vamos a ver, porque es la última parte en donde se menciona Melquisedec. Y muy interesante, noten cómo el autor, y claramente aquí uno puede ver que el autor es hebreo, escribe en griego, pero tiene mentalidad hebrea, ¿cierto? Porque la mentalidad hebrea es circular. Empezó mencionando Melquisedec, después metió otro tema, después vuelve a mencionar Melquisedec, mete otro tema y otra vez vuelve a retomar por última vez Melquisedec. Una forma muy interesante de retórica
que tienen los profetas, los escritores de la palabra del Señor muchas veces para poder explicar. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que tratamos de entender la Biblia occidentalmente. Nosotros entendemos que muchas veces los pasos son pasos 1, paso 2, paso 3. La lógica griega, ¿cierto? Pero el pensamiento hebreo es diferente, es circular. Y eso muchas veces nos dificulta muchas veces en la lectura. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué cambia de tema ahora? Muy interesante. Ya ese es el dato hermenéutico, ya es otro tema. Ahora, avancemos en esto. ¿Qué es lo que se describe aquí? Dos cosas se describen de Melquisedec. Primero, la descripción de Melquisedec y la preeminencia de Melquisedec. ¿Y con qué razón o con qué objeto se va a hacer eso? Por eso la pregunta es, Melquisedec, ¿quién es finalmente? Y noten que aquí se dan datos que no se habían dado anteriormente. Vamos a ver ahí en los primeros 3 versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es súper enigmático lo que se dice de Melquisedec. Noten, aquí voy a hacer una pequeña ilustración, me gustan mucho las ilustraciones, ¿cierto?, para poder entender. Ahí está, leamos todos juntos, 1, 2 y 3. Melquisedec, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto hebreo, 2 palabras, Malquisedec, Sedec habla de justicia, de ser piadoso, ¿cierto? Y Melec, ¿cierto? Malqui viene de Melec, que es rey. Entonces lo primero que se dice, el primer significado de Melquisedec es que él es rey. Y noten ahí, el texto claramente lo dice. ¿Rey de qué? De Salem. Y de acuerdo a Salmo 72, ¿cierto? 6, esa es una alusión también a Jerusalén. Tiene mucha relación con Jerusalén. Salem, y en hebreo, Jerusalén se pronuncia Jerusalem. Y eso tiene mucho parecido con Chalén. Parecido ahí, los teólogos dicen esto tiene relación con ello. Ahora, ¿qué más se dice de Melquisedec? Es rey de justicia, ahí está el significado, rey de justicia. Y uno podría adelantarse a la película y decir, a ver, ¿quién es el rey de justicia finalmente? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué se está diciendo de Melquisedec que él es rey de justicia también? Avanzo en la descripción. Todas estas cosas se dicen de Melquisedec. Noten, rey de justicia, rey de Salem. ¿Cuál es su característica? Ser rey. No solamente sacerdote, sino ser rey, ¿cierto? Sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí menciona características que son muy extrañas. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Cómo es eso? Todos tenemos un padre. Todos tenemos una madre. Todos tenemos una genealogía. Y más aún, dentro del contexto del judaísmo, las genealogías son pero esenciales, porque en cierto sentido son como el carnet de identidad. ¿De dónde vienes? ¿Quiénes eres? No sé si ha leído usted crónicas, ¿cierto? O sea, entretenidos libros de crónicas, levíticos, ¿cierto? Hay muchas genealogías ahí para entretenerse. Hijo de este, hijo de acá, este hijo de acá. ¿Por qué? Porque eso es muy relevante para autentificar, ¿cierto?, la autenticidad de alguien, valga la redundancia, de quién eres hijo. Y aquí se mencionan estas características. ¿Por qué razón, hermanos, se mencionan estas características? Por eso la pregunta es, ¿quién es Melquisedec? Es un personaje bastante enigmático. Hermanos, noten lo primero. Y aquí vamos a entrar ya a materia un poquito más difícil. Melquisedec apunta a Cristo. Y dentro de la teología, ¿cierto?, apunta a Cristo con características que solo Cristo tiene. No significa que Melquisedec como hombre común no tenía padre, ni madre, ni genealogía. ¿Por qué? Porque la argumentación del autor, ¿cierto?, persigue otro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Noten aquí arriba, Melquisedec viene a ser, ¿qué cosa? Tipo de Cristo, y Cristo es antitipo. Y déjenme explicar esto porque ya entramos en materia un poco más difícil, ¿cierto? La tipología. Y esto ya tiene que ver con hermenéutica. Si no ha venido hermenéutica, lo siento, ¿cierto? No, todavía no llegamos a esa parte, ya vamos a llegar, si el Señor quiere, al tema de la tipología. ¿Qué es la tipología? Y esto es importante entenderlo.
¿cierto? La palabra tipología tiene que ver con que el Señor prepara una verdad, anticipa una verdad, la prefigura, ¿cierto? Apuntando hacia el futuro. Y si quiero dar dos descripciones, pueden ser las siguientes. Hay muchas otras, pero tipo es una verdad profética que prefigura una persona o cosa que Dios llevará a cabo más tarde. Entonces las características de Melquisedec son, cierto, muy interesantes, pero no se ajustan a un hombre común. Cuando dice sin padre, sin madre, sin genealogía, en cierto sentido está hablando de que hay algo eterno ahí en él. ¿Y quién es eterno? ¿Quién es el único eterno? Es Cristo. Entonces la argumentación está amplificando, diciendo de manera anticipada, Melquisedec es un tipo de Cristo. Ese es el punto. Y el antitipo, ¿qué quiere decir? Que en cierto sentido es el que cumple, ¿cierto?, en este sentido, con lo que se dice acerca del tipo. Vuelvo a repetir, sé que no es fácil esto, estoy tratando de esforzarme para explicar bien esto, que no es fácil. Tipo es una verdad profética que prefigura a una persona, una cosa que Dios llevará a cabo más tarde. Por ejemplo, José era un tipo de Cristo también. Sufrió injustamente, ¿cierto? Muestra el carácter de Cristo. Se va apuntando. Fue vendido, ¿cierto? ¿Por quiénes? Por sus hermanos. ¿Y quiénes rechazaron a Cristo? Sus propios hermanos. Entonces Dios va mostrando en el Antiguo Testamento luces o sombras. De hecho, el autor de Hebreos dice que muchas cosas en el Antiguo Testamento eran sombras y Cristo es la realidad o el cumplimiento. Hacia eso se estaba apuntando. Entonces, antitipo es la verdad o realidad anticipada, prefigurada, revelada por un tipo en el Antiguo Testamento. En el fondo, Melquisedec es un tipo de Cristo y por eso está aquí, para mostrarnos la gloriosa persona de Cristo y sus características únicas. Ahora, hay más explicaciones de esto, pero una buena pregunta tiene que ver con lo siguiente. Si tipo, y ahí viene el concepto de tipología, pero también hay un problema con esto que tiene que ver con la tipologización, ¿cierto? Perdón. Ahí es difícil de repente mencionar esas palabras. Hay una distorsión muchas veces de la tipología, ¿cierto? Como en todo. Por ejemplo, supe que un predicador estuvo hablando de la decisión hace un par de días acá de este templo. No sé qué estuvo pasando. No, yo sé que él hizo la distinción muy clara, ¿cierto? Hermanos, decisión, claro, la jerga muchas veces, recuerden que nosotros tenemos jerga. Hola hermanito, hola hermanita, eso es típico de la jerga evangélica. Tomó su decisión y ese concepto dentro del marco evangélico se subentiende al tiro. Pero nosotros hacemos una diferencia, como el hermano Hugo claramente decía, y él lo explicaba bien, ¿cierto? Claramente usted y yo tenemos que tomar una determinación. O vas por el camino angosto o por el camino ancho. Tú tienes que tomar una decisión, claramente. Pero decisionismo es otra cosa. Por ejemplo, en Hechos se dice que todos los creyentes tenían todo en común. ¿Sí o no? Pero el comunismo es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, verdad profética que prefigura una persona o una cosa. Ahora, ¿qué prefigura Melquisedec aparte, cierto, de ya lo que se dice? Y lo que es claro es que era sacerdote, ¿cierto? Pero hay otras cosas más. ¿Qué prefigura Melquisedec? Acompáñenme a esta cita, por favor. Y vamos viendo qué se va prefigurando acerca de Cristo. Isaías capítulo 9 y 6. De hecho, todo el pasaje de Hebreos 7, del 1 al 10, está explicando, por un lado, la descripción de Melquisedec y la preeminencia de Melquisedec. ¿Pero por qué razón? Es porque se está apuntando a Cristo. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se pueden adjudicar estos términos? No a cualquier niño.
Y noten el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, no el dispensacionalismo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Ya se prefigura su reino de paz, su justicia y su juicio. ¿Y qué nos está diciendo el autor de Hebreo acerca de Melquisedec? Lo primero que te dice es que es rey de Salem, rey de justicia, pero está apuntando al verdadero rey de justicia, quien es Cristo. Y el Antiguo Testamento está prefigurándolo ya desde muchas maneras. ¿Y de qué manera? De manera literal. ¿Cómo entiendes tú esto? Un niño nos es dado. ¿Cuándo nace ese niño? ¿Se acuerdan? En el pesebre de Belén. ¿Y cómo nació? De manera muy humilde. Pero entendemos que Él vuelve. ¿Y cómo vuelve? Con poder y gloria. Y noten, lo dilatado de su imperio. Si Cristo es rey, ¿qué tiene un rey? Un imperio, un reino. Y también regentes a quien va a gobernar. Ahora, veamos otro versículo, Isaías 11, 4, 5, por favor. Isaías 11, 4 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, ¿cierto? Y un vástago. ¿Qué es un vástago? ¿Has fijado los árboles en el campo cuando se cortan y sale como una patillita? Si no me equivoco, los agricultores que me pueden ayudar aquí. Un vástago es una especie como de patillita. Y dice, retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Noten lo que reposará sobre este vástago. Dice, Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Cómo son los jueces en el día de hoy? Todos corruptos, juzgan de acuerdo a las conveniencias, ¿cierto? A las coimas. Pero este rey, claramente aquí implícitamente se está hablando de alguien que juzga. ¿Quién juzga? ¿O quién tiene la función de ejecutar juicio? Un rey, un juez. ¿Y cómo es su característica? Noten, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la prejuzgar, hermano? No, la hermana, no, el hermano. ¿Cuántas veces nosotros caemos en eso? En prejuicios anticipados. Y de hecho, ¿cómo son los jueces en el día de hoy? ¿Saben qué? Esta persona a quien está describiendo, que es el Mesías, no va a juzgar de manera prejuiciosa, sino con justo juicio. Y después dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan, sino que juzgará con justicia, noten, a los pobres. ¿De qué partido es Cristo? ¿Republicano? ¿Socialista? Qué interesante, hermanos, cuando pisamos el palito de la política. Hermanos, nosotros no esperamos el triunfo del humanismo, sea de derecha o de izquierda. Esperamos a un rey, a Cristo. Ahí está nuestra confianza, hermano. Noten, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Qué es lo que prometen los políticos siempre cuando quieren entrar en el poder? Los pobres ahora van a tener oportunidad, los pobres van a tener esto. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado lo mismo y se repite lo mismo? Siguen habiendo necesidades, los pobres nunca han desaparecido. Acá dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad. Qué interesante ese tema, equidad versus igualdad. Ahí hay un tema bien interesante, ¿cierto? Equidad o igualdad. La mayoría de las filosofías marxistas, socialistas, desean equidad, ¿cierto? Por eso quieren repartir la torta. Igual, los ricos no pueden tener más, así que hay que despojarlos para darnos a todos igual. Bueno, la historia ha mostrado el desastre que ocurre con ello. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto
de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Noten la descripción. Recuerden que estamos hablando de por qué Melquisedec se presenta con estas características. Porque Melquisedec es un tipo de Cristo. Está apuntando a quién va a ser realmente el rey de verdad, el rey de justicia. Y las características que se mencionan de Cristo son claramente tremendas. Juzgará con justicia. Su sello, regente. Ese va a ser. ¿Ha habido algún rey en la historia que pueda tomar estas características y decir, no, este sí que es excelente? Josías, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, puede ser un tipo de Cristo también, porque fue muy buen rey, pero no perfecto. Ahora, sáltense por favor a Isaías 32:16. Isaías 32:16. 32:16, noten, está hablando también del Mesías, describiéndolo hacia el futuro. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Isaías está escribiendo en un contexto en donde la mitad de Israel está siendo llevada cautiva. Y seguramente muchos de sus oyentes dirían, ¿qué estás diciendo, Isaías? ¿Estás loco acaso? ¿Por qué? Porque esto está hablando del futuro, es profético. Y noten, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. No dice visitará la justicia, dice morará. Noten el escenario que se nos presenta, como nunca lo ha habido. Y el efecto de la justicia será ¿qué cosa? ¿Quién ofrece paz en el día de hoy? Y de hecho, ¿quién va a traer en este mundo humanista la paz? Paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad. No, si este candidato ahora realmente está trayendo la solución. Dice, y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Hermano, está hablando dentro del contexto, ¿cierto?, de la profecía del rey, de quién es rey, Cristo, y también con respecto a su pueblo. Noten lo que dice 32:18. Y mi pueblo, ¿cuál es el pueblo del Mesías? Díganme ustedes, ¿la iglesia? Claramente somos su pueblo, pero aquí en el contexto ¿a quién se está refiriendo? Al nuevo Israel. A Israel se está refiriendo. Ese es su pueblo. Y dice, y mi pueblo habitará en morada de paz. ¿Cuándo Israel ha morado en paz? Díganme ustedes. Después dice, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Yo siempre le digo a mi esposa, me gustaría ir a Israel. Me gustaría ver, para mí sería precioso. ¿Quién quiere invitarme, por favor? Precioso, ¿saben por qué? Porque ahí caminó nuestro Señor. Qué lindo sería ver, aquí estuvo el Señor, el Rey de Reyes, caminando, sanando. Hermano, para mí es un tremendo eso. Sé que igual voy a ir tarde o temprano a Israel, ¿cierto? Ya sea en el milenio o antes, si usted me compra el pasaje. Pero hermano, qué interesante. Dice, y mi pueblo habitará y morará de paz en habitaciones seguras y recreos de reposo. Y mi señora me dice, no vamos a ir, ahí se ocurre, siempre están tirando bombas. Y es cierto, hace un par de semanas hubo un atentado en Israel otra vez, todo el tiempo. ¿Quién quiere ir ahí si estoy inseguro? Pero acá dice, y mi pueblo habitará y morará de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo, y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembraron o sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Bueno, aquí el autor después se remite al presente histórico, porque el profeta siempre habla del futuro profético y de repente se aterriza al presente histórico. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a lo siguiente: régimen de juicio, justicia, paz, reposo y seguridad. Eso está prefigurando. Recuerden, estamos viendo por qué el autor está mencionando a Melquisedec, está describiéndolo, y por otro lado está hablando de la preeminencia. Pero Melquisedec es un tipo de Cristo que está prefigurando lo que va a ser Cristo. Sáltense por favor a Salmo 110, tremendo pasaje. Salmo 110, por favor. Léalo en la casa con calma, imprímalo, póngalo en la pared, mande a hacer una sábana con el Salmo 110. No, es tremendo este pasaje, Salmo 110.
Es una profecía refiriéndose también a Cristo. Salmo 110. Salmo de David. Siéntate a mi diestra, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es bien extraño porque, ¿cómo eso? Dijo mi Señor a mi Señor, o dijo Jehová, Jehová dijo a mi Señor, ¿cierto? Es como extraño eso. ¿Cuántos señores hay? Hay uno. ¿Y quién está conversando aquí? El Padre y el Hijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Después dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Primer aspecto de esta profecía, Cristo va a reinar ¿desde dónde? De acuerdo a este salmo, díganme ustedes. Desde Sión. Y lo más probable, Sión significa Sión, no iglesia como piensa la teología reformada. Sión es Sión. Después dice el 3, tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo? ¿Se acuerdan que hace un tiempo les mencioné, no sé en qué año fue, ahora en Israel, no ahora, pero hace un par de años, y fue impresionante, que en Israel, en las calles principales, se hizo el Festival del Orgullo Gay? Algunos dicen, no, pero es que eso no puede ser Israel. Bueno, es que no has leído Zacarías 12, no has leído Jeremías capítulo 31 de cómo Dios va a cambiar el corazón de ellos. ¿Acaso Dios no tiene poder para cambiar a pecadores como ellos a ser santos? El ejemplo máximo es usted y yo, hermano, de cómo Dios transformó nuestros corazones, de ser personas totalmente, ¿cierto?, repugnantes ante los ojos del Señor, y cómo Dios cambió nuestros corazones. Por eso igual sale la pregunta, ¿realmente ha cambiado tu corazón? Ahora, sigue diciendo el Salmo, noten, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Está describiendo un día de juicio aparte del Señor. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y noten el 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿qué? ¿Se dan cuenta de cómo se va uniendo la escritura? Después dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿A qué se refiere eso? Al gran día de Jehová. Después dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y el 11, del arroyo beberá en el camino por el cual levantará cabeza. Qué linda esta expresión al final. Es la expresión o la figura de un soldado que después de luchar en la batalla con las manos sangradas, su espada llena de sangre, va al arroyo, se lava la cara y dice, wow, terminó la guerra, triunfamos. Y eso es lo que está prefigurando a Cristo cuando venga en su segunda venida y cuando culminen los juicios, ¿cierto?, del gran día de Jehová. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Cierto? Salmo 110, régimen implacable, juicio, dominio y eficacia. ¿Cómo son los gobiernos en el día de hoy? Ayer con los jóvenes estuvimos viendo el fracaso del humanismo, viendo Eclesiastés, ¿cierto?, algunos capítulos. ¿Cómo, hermano, Salomón se anticipa a realidades que estamos viviendo en el día de hoy? Opresores y oprimidos. De eso está hablando Eclesiastés ahí, en el capítulo 4, 5. Opresores y oprimidos. Parece que es un ciclo continuo. ¿Quién va a traer realmente la justicia perdurable? Muchas veces, insisto, vuelvo a repetir, a veces pisamos el palito con A, B, C candidato. Yo no estoy diciendo, hermano, que muchas veces no tengamos una opinión política, pero ojo y cuidado. ¿Ha escuchado este concepto del mal menor? No es una mala opción, sin duda, pero muchas veces tenemos que optar por el mal menor. Pero cuidado con poner las esperanzas en hombres que puedan cambiar este mundo. El hombre es cambiante. Solo Cristo va a traer, hermanos, lo que la misma profecía nos está diciendo. Noten, dominio y eficacia.
No es un reino ficticio, es un reino real. Jeremías 23:5, vayan ahí por favor, Jeremías 23:5. Jeremías 23:5, noten qué interesante, el 5 y el 6 también son pasajes proféticos y mesiánicos. He aquí que vienen días, dice Jehová. Por favor, subraye eso, porque no dice, he aquí vienen días, dice MacArthur o cualquier otro dispensacionalista. Es Jehová que dice esto, hermano. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hermano, hemos leído un montón de versículos. Creo que está bastante claro de que Melquisedec está apuntando a una de las características esenciales de Cristo como rey soberano. Pero no un rey soberano que reina allá en un planeta desconocido o en el multiverso, ¿cierto? No, Él va a reinar ¿dónde? Aquí, en la tierra. Y noten las características. Dice, levantaré a David. Por eso las genealogías son importantes. Hijo de David, cuando se menciona. ¿Por qué? Porque él es descendiente legítimo de David. Y si es legítimo, entonces tiene opción a tomar el poder y el reino profetizado. Y dice, será como rey y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Noten el 6, en sus días será salvo, ¿quién? Judá. ¿Y ahora dónde está Judá? Está esparcido, no sabemos dónde está. No es que esté perdido, Dios sabe muy bien quién es su pueblo. Después dice, e Israel habitará confiado. ¿Cómo puedes leer tú eso? ¿Qué significa que Israel habitará confiado? ¿A qué se referirá? ¿A la iglesia? ¿En eso está pensando el profeta? Israel habitará confiado, ¿cierto? Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo lee usted estos pasajes? ¿A qué se refiere entonces? Note, rey que reina con juicio y justicia, ¿dónde? En la tierra, no solamente en Sión, y ahí un ratito tiene un reino así. No, Cristo va a ser rey de toda la tierra. Claro, su residencia, por supuesto, como dice la profecía, es desde Sión. Busquen Zacarías 9 también, por favor. Zacarías 9:9. Precioso pasaje, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Noten que son palabras dichas de Zacarías en un contexto también de exilio. El pueblo está exiliado, no hay esperanza, y este profeta, no sé qué le pasa, está hablando puras cosas raras, seguramente por sus contemporáneos. No, está siendo dirigido por el Espíritu Santo para hablar lo que va a suceder en el futuro. Noten, alégrate mucho, hija de Sión, ¿cierto? Y no solamente te alegres, dice, da voces de júbilo. ¿Qué son voces de júbilo? Gritos, ¿cierto? De alegría. Hija de Sión, para que no quede claro. Después dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero ¿qué sucedió en la historia? Esto se cumplió literalmente, ¿se acuerdan? Cristo apareció en un asna preparado. Pero ¿qué pasó, hermano? El pueblo no recibió al Señor. Oh, si supieras lo que es para tu paz hoy, dijo Cristo acerca de Jerusalén, pero está encubierto a tus ojos. Esto no es un plan B de Dios. Dios sabía que Israel iba a rechazar a su hijo. De hecho, en Hechos capítulo 2, miren, acompáñenme por favor por un momento para entender algo que muchas veces se cuestiona desde nuestra interpretación de
lo que Dios está haciendo ahora con su pueblo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, que prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, noten, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Noten qué increíble. La muerte de Cristo no fue un accidente, era parte del consejo y plan de Dios. Hermano, uno puede quebrarse la cabeza con este tipo de declaraciones, pero nada ocurre sin que Dios lo haya determinado. Por eso no hay plan B en este sentido, ni el hecho de que Israel esté endurecido sea una cuestión dispensacionalista. No, eso es parte del plan de Dios. Pablo lo dice en Romanos. Ahora, ¿qué dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y noten el 10. Y esto es lo que se llama escorzo profético. Es un recurso propio de la hermenéutica para referirse a muchas cosas que suceden en dos tiempos por separados. La primera declaración tiene un cumplimiento en un sentido histórico y la otra, que está ligada en la mente del autor, está separada por un tiempo. Noten lo que pasa en el 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz. ¿A quién? Noten que el 9 se cumplió. ¿De qué forma, hermanos? En la historia, místicamente, virtualmente, díganme ustedes por favor. ¿Cómo? Literalmente. En la segunda parte se va a cumplir espiritualmente solamente. Eso no está en la mente de los profetas, hermano. ¿Por qué? Porque el rótulo de cada una de las profecías es esto: así ha dicho Jehová, yo lo haré cumplir. Ahí terminan todas las discusiones escatológicas. Y noten, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y noten, y su señorío será de la 9ª región solamente. ¿Cómo es su señorío? De mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Están entendiendo, hermanos? Melquisedec, ¿de qué se dice de Melquisedec? Rey de Salem, rey de justicia. Pero Melquisedec era un hombre, murió, quedó ahí en su tumba. ¿Por qué? Porque era un tipo anunciando, prefigurando. ¿Saben qué? Viene un rey perfecto. Viene el gran rey de reyes. Ahora, ¿qué quiere decir Zacarías aquí? Bueno, rey justo, salvador, régimen de paz y señorío. Régimen, habla de una regencia, habla de un tipo de gobierno. Yo pensaba en la semana que cuando tú entiendes la escatología bíblica, no es solamente para diferenciarnos y malentender todo este tema de, esas doctrinas son algo secundario. Cuando tú entiendes la escatología bíblica, te das cuenta que entiendes la política correctamente. Porque ¿cuál ha sido el postulado humanista desde el punto de vista político? ¿Cuáles son las recetas que hasta el día de hoy, cierto, convivimos nosotros desde que el humanismo, cierto, de la Revolución Francesa en adelante, cierto, el contrato social, Rousseau y todos estos postulantes de cómo comienza históricamente la derecha o la izquierda, cierto, la derecha más individuo, menos Estado, cierto, por otro lado la izquierda, más Estado, menos individuo, cómo comienzan todas estas recetas y todos ofrecen un mejor mundo para los hombres. ¿Y cuál ha sido el resultado? Las recetas desde el lado izquierdo, socialista y humanista, han sido un desastre para la historia. Solamente tiene que ver lo que ha sucedido en países comunistas, Venezuela, Cuba, Corea del Norte.
Pero hermanos, y aquí hay que tener cuidado, la tendencia evangélica claramente es mucho más hacia la derecha. ¿Por qué razón? Es porque desde el comienzo el mundo evangélico, ya sea en los Estados Unidos, cuando es fundado Estados Unidos, comienzan con no solamente la Constitución, sino con la Biblia en la mano. Porque entienden desde Europa, ¿cierto?, desde el puritanismo, de que es imposible gobernar sin Dios y su palabra. Pero ¿qué ha sucedido con esa ala política? ¿Qué es lo que vemos en el día de hoy? Y esto recuerda muy bien, por ejemplo, un ejemplo. Ustedes saben que dentro del postulado liberal, capitalista, se dice que está la teoría del chorreo. ¿Lo han escuchado? Los ricos tienen mucho, pero la idea es que ellos después vayan chorreando para abajo y eso va llegando ¿a quién? A los más pobres. Y Jesucristo dice, hablando del rico insensato, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el rico insensato? Voy a aplicar la teoría del chorreo. ¿Qué dijo el rico? Voy a hacer mis graneros más grandes. ¿Qué revela eso? El problema no es el modelo, el problema es el corazón del hombre, la avaricia del hombre. Por eso, hermanos, cuando entiendes la palabra, entiendes que tu candidato es Cristo. En Él esperamos. En Él esperamos. Por supuesto que entiendo que hay males menores, claramente. No podrías votar por alguien que esté pro aborto. Y lo curioso en el día de hoy es que hay muchas personas políticos, por ejemplo, por mencionarte un personaje muy preparado, ¿cierto? Este economista Axel Kaiser, ¿cierto? Bueno, él es pro aborto. ¿Cómo puedes entender eso? Bueno, ahí ves que el problema siempre es el hombre. Ahora, Rey justo, ¿cierto? Y soberano. Malaquías 4:1 y 6. Esta es la última sección. Hay otros versículos que quiero mencionar. Por favor, Malaquías 4:1 al 6. Tremendo pasaje. En realidad, cuando empecé no quería leer todo esto, pero claramente que es necesario leerlos. Malaquías 4:1 al 6. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice él? ¿Cuál es la perspectiva? Noten, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué cariñoso es Malaquías, ¿cierto? ¿De qué está hablando, hermano? Del gran día de Jehová, que anticipa la segunda venida. Y dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, subráyelo eso, nacerá el sol de justicia. Pero en el contexto no está hablando de la iglesia, está hablando de los judíos, de los hebreos temerosos de Dios. Y está diciendo, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. El día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa es la expectativa del Antiguo Testamento. Usted no tiene que esperar a los mayas, ya se dio cuenta que los mayas era toda una farsa. El día de Jehová no es una farsa, va a venir. Ahora, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. El último versículo es como, no pasen por alto esto, ya viene pronto. ¿Y qué nos está diciendo Zacarías entonces? Juicio implacable, sol de justicia, régimen de paz. Ahora, hermanos, después de ver esto, entonces, la pregunta es la siguiente. Si Melquisedec es un tipo de Cristo, porque prefigura cuestiones que solo Cristo puede cumplir,
pero las anticipa desde el comienzo. Por eso Dios quiso que Melquisedec estuviera en la historia de la redención, estuviera en Génesis, estuviera en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es apuntar hacia el cumplimiento perfecto. ¿Quién es ese cumplimiento perfecto? Es Cristo. Con todas las cualificaciones a las cuales se adjudica a Melquisedec, las cumple Cristo, pero superiormente. Entonces la pregunta es, si Melquisedec es tipo de Cristo, ¿quién es Cristo para el autor? Miren, esta pregunta es importante, pero antes de responderla y terminar esta exposición, yo quiero que respondamos a esto primero. Si Cristo es Rey, ¿dónde se dice que Cristo es Rey? Lo acabamos de ver en ¿cuántos versículos? De que tiene un reino, de que su reino va a ser de juicio, de paz. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el reino? Es una buena pregunta. ¿Sí o no? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el reino? Déjenme recordarles lo que vimos hace un par de días atrás. Todas las profecías hechas de Dios al pueblo de Israel tienen su cumplimiento por Cristo y en Cristo. Él las lleva a cumplimiento, ¿dónde? En un reino literal, terrenal. Eso es lo que estuvimos viendo. No voy a repasar eso, pero necesito mostrarle estas imágenes para que ustedes entiendan que hay diferentes entendimientos acerca de la pregunta que acabo de hacer. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está su reino? Ah, sí, Cristo reina en mi corazón. Sí, estamos claros en eso. Quienes somos creyentes hemos entendido que Cristo reina en nuestros corazones. A veces no se nota mucho, ¿ah? Debería notarse, pero si eres creyente, Cristo claramente, sí, hay un aspecto en que reina. Pero las profecías no están hablando desde el punto de vista necesariamente espiritual. Están hablando desde el punto de vista holístico, todo, no solamente reinando en tu corazón, sino que reinando en esta tierra. Entonces, entendemos esto, tenemos la historia de Israel, todos los pactos que se han dicho, donde se cumplen con Cristo y en Cristo. Ahora, noten esta imagen. Esta imagen resume nuestra creencia sobre los últimos tiempos. Tenemos a la venida de Cristo, Cristo asciende y baja el Espíritu Santo. Y aquí estamos nosotros aproximadamente hablando. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Esto es lo que se conoce como premilenarismo pretribulacional dispensacional. No se confundan, se lo explico a continuación. Viene una segunda venida, lo esperamos, ¿cierto? Y en la segunda venida, como dice Zacarías capítulo 12, vaya Zacarías por favor, porque quiero que lo lea más bien dicho, antes que yo se lo diga. Zacarías capítulo 12. Noten los primeros 4 versículos. Lo mismo está diciendo el profeta con respecto a los demás profetas que hemos leído. He aquí, viene el día de Jehová. Por favor, miren acá. Este es el día de Jehová. Lo que se conoce como la gran tribulación. El hermano Saúl está explicando Apocalipsis y está explicando los juicios. El hermano Saúl es el predicador de los juicios, acuérdense. Está explicando, gracias al Señor, ¿cierto? Que Él nos explica eso. Bueno, eso ocurre acá en el gran día de Jehová. Hay un tiempo específico ahí, ¿cierto? He aquí el día de Jehová viene en medio de ti, de Jerusalén, y serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Fíjense esto, muy interesante. ¿Cuándo? En este contexto. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Algo parecido dice Mateo 24. Después, noten, que quede la crema, que haya masacres. Noten lo que dice el 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, ¿dónde? Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿En dónde se afirmarán sus pies? ¿En el monte de los? ¿A dónde queda el monte de los olivos a todo esto? ¿En Quiepe?
En Jerusalén, hermano. Y noten la figura. Por eso ahí está el monito, ¿cierto? Bajando al monte. Pero la tesis profética siempre es este patrón. Juicio y restauración. Juicio y restauración. ¿Qué viene después de que Cristo baja del reino? Esa es nuestra comprensión de lo que la palabra enseña a la luz de una interpretación histórico, gramático, literal, consecuente. Clases de hermenéutica. Ahora, antes de terminar con algunas diapositivas más, necesito contrarrestar esto para que ustedes entiendan qué es lo que no creemos. Tenemos aquí el arrebatamiento de la iglesia que ocurre antes de este periodo. Por eso entendemos que la iglesia es liberada de este periodo. ¿Se acuerdan lo que dice Tesalonicenses capítulo 1? Miren, vayan a Tesalonicenses. Por favor, Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 9. 1:9. Está hablando, ¿cierto?, del testimonio de los tesalonicenses. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, los vecinos cuentan, ¿cierto?, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y no solamente para llevar una conducta piadosa, sino también para tener una esperanza arraigada. Noten el 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de ¿qué cosa? De la ira venidera. Ahora, sáltense por favor al capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las necesidades o ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y aquí ponga atención a los pronombres. ¿Qué serán los pronombres? Noten, porque vosotros, pronombre. ¿Qué pronombre es? ¿De tercera persona plural? ¿Nosotros? ¿Vosotros? ¿Cuál sería? Segunda persona plural. ¿Por qué pastor está explicando eso? Miren, porque vosotros, los creyentes, sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿cuál día del Señor? El día de juicio. Vendrá así como ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad. Bueno, ¿quién va a decir eso? El gobierno mundial. Entonces vendrá sobre ellos. ¿Qué pronombre es ese? Nosotros, vosotros, ellos. ¿Hay una diferencia entre vosotros y ellos? Claramente. Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. 4. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los no creyentes. Después dice, pues, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ¿qué cosa? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? ¿De un búnker? Noten la expresión, ¿quién nos salva? Es Cristo, nos libra de la ira venidera. Grábese esto, pero noten ahora, ¿cuál es el tema del Melquisedec? Cristo es rey. Melquisedec es rey de justicia. ¿Quién es el rey verdadero de justicia? Es Cristo. ¿Y un rey de justicia tiene un reino o no? ¿Dónde está ese reino? Después de la segunda venida hay un reino. Ahora, pongan atención. El amilenarismo dice lo siguiente. Dice que el día de juicio del día de Jehová ocurrió en los primeros años de la era con la destrucción del templo
en Jerusalén en el año 70 después de Cristo en parte. No hay un consenso en ellos, hay diferencias, matices. Y ellos piensan que ahora estamos en el reino milenial, pero es un reino simbólico. ¿Me entienden? No, sí, Cristo está reinando. Ya, Cristo está reinando. Es una especie de reino virtual en el fondo. Porque de acuerdo a las profecías, Cristo va a reinar por sobre las naciones y las va a regir con vara de hierro. ¿Con vara de hierro espiritualmente hablando? ¿O místicamente hablando? ¿O virtualmente hablando? Porque ahora estamos en la época de lo virtual, ¿cierto? O de la ilusión. Bueno, esto es lo que piensa, hermano, el amilenarismo. Ahora, ¿qué piensa el postmilenarismo? Por favor, paciencia. Piensa algo parecido. El día de Jehová ocurre al principio de la era con la destrucción también de el templo. Y noten, Satanás fue atado. Y de hecho el amilenarismo también dice que Satanás está atado ahora. Apocalipsis dice que Satanás será atado. Ahora, el postmilenarismo, ¿qué cree? Tiene una perspectiva, dice, reino milenial real. Ellos piensan que ahora Cristo está reinando en el trono de David. ¿Cómo es eso? Porque ellos equiparan el trono de David con el estar a la derecha del Padre. Pero hay una gran diferencia entre estar a la derecha del Padre y el trono de David. ¿Cuál es la gran diferencia? Son los escenarios. El trono de David es terrenal. Y a la diestra de Dios, ¿qué escenario es? Celestial. Ahora, el reino milenial real, prosperidad del evangelio, la sociedad mejora. Eso es lo que piensa el postmilenarismo. No, la sociedad está mejorando. ¿Está mejorando la sociedad? Hermano, es todo lo contrario lo que estamos viendo. Entonces, el reino para el postmilenarista es, no, ahora Cristo está reinando. Ahora, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el reino? Déjenme terminar con estos versículos, paciencia. No es un asunto de naturaleza, ¿cierto? Sino de tiempo. Vamos a explicarlo. Salmo 101:10. Vaya ahí, por favor. Con estos versículos terminamos. Salmo 110. La pregunta ¿es el reino tan claramente prometido en el Antiguo Testamento, en su sentido literal, ahora de naturaleza espiritual simplemente? Porque Cristo reina en nuestros corazones, Cristo reina en el corazón de los creyentes. Y en este sentido, hermano, un aspecto clave del amilenarismo, del postmilenarismo y la mayoría de las teologías o de las posturas del reino ahora, es que Cristo está reinando ahora. Sin embargo, hay un gran problema en este sentido, porque la pregunta tiene que ver con que Cristo realmente está reinando hoy como rey humano en el papel davídico como se prometió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan en la anunciación del nacimiento de Cristo? Cuando el ángel viene y le dice a María, este será, ¿se acuerdan? Grande. Y Dios le dará, ¿qué cosa? ¿El trono de quién? De David, su padre. Y reinará sobre la casa de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, ¿qué dice el Salmo 101? Noten. Y de hecho ya lo vimos. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo siguiente. Enseña que el Mesías debe permanecer sentado por un tiempo. Noten. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y noten el adverbio temporal, hasta. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? ¿Dónde está? Sentado. Y esto se muestra desde el Antiguo Testamento. Siéntate a mi diestra. Y ahí está el adverbio temporal. ¿Hasta cuándo tengo que sentarme? Hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Ahora, miren, no sé, voy a citar un par de versículos para que lo entiendan más todavía. Mateo 26:64.
Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes. Ahí se juntan dos conceptos que están separados por un tiempo. Noten por favor Efesios 1:20. Efesios 1:20. ¿Dónde está Cristo? Estamos buscando a Cristo. Él es Rey. Melquisedec, ¿cierto? Es un tipo de Cristo y claramente anuncia, describe que Cristo es el Rey, Rey de reyes y Rey de señores. ¿Qué dice Efesios 1:20? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué más dice su Biblia? Sentándole, ¿a dónde? Colosenses 3:1, está al ladito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Vuelvo a repetir, ¿dónde está Cristo? Ya, no está perdido, ¿cierto? No, está sentado a la diestra de Dios. Noten, por favor, Hebreos 1:3. El propio autor de Hebreos cita 3 veces. Qué interesante, hermanos. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12:2, búsquelo para que lo lea y lo compruebe también ustedes. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo primero entonces que tenemos es que no es un asunto de naturaleza. La Biblia no cambia el sentido literal del reino, es un asunto de tiempo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, ¿dónde está? Sentado. Y cuando alguien está sentado, está esperando. Y lo vamos a ver. Noten por favor, el Salmo 101 también dice lo mismo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Enseña que Cristo debe estar a la diestra hasta que Dios haga algo. Salmo 105, 110, 105. ¿Qué enseña, hermanos? El Señor está a tu diestra. ¿En qué tiempo está el verbo que sigue a continuación? Futuro. Quebrantará a los reyes. ¿Cuándo? El 70 después de Cristo. Ahí vino el reino de Cristo. Ahí Cristo reina con vara de hierro hasta el día de hoy. Es un desastre entonces el reino de Cristo si adoptamos el concepto milenarista. Es un desastre. Porque Cristo no reina realmente como debe reinar de acuerdo a la profecía. Dice acá el texto, siéntate a mi diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, cuando vuelva en su segunda venida. Después dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrará las cabezas, y del arroyo beberá en el camino por el cual levantará cabeza. ¿Qué quiere decir el 5? Enseña que Cristo estará a su diestra hasta el día en que Dios diga, ahora hijo, ahora desciende. ¿Qué dice Hechos 3:21, por favor? Hechos 3:21. Hechos 3:21, qué precioso versículo también. Hechos 3:21. Pedro está refiriéndose y diciendo esto a judíos. Así que arrepentíos y convertíos. Y eso también vale para usted y para mí. Arrepentirse significa cambiar de ideas. Y convertirse significa ponerle motor a ese cambio de ideas. Cuando tú cambias de ideas, cambias de dirección. No haces lo mismo.
Y acá dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto, noten, es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la... ¿Estamos en tiempos de restauración? Eso tiene que ver con el reino de Cristo. En el reino de Cristo Dios restaura todo. Pero Cristo está sentado hasta los tiempos de la restauración. Y dice el texto, a quien de cierto es necesario. ¿Qué cosa? Que pase un tiempo sentado al lado del Padre. ¿Qué enseña entonces? 3:21. Enseña que el cielo debe recibirlo hasta la restauración de todas las cosas. Marcos 14:62. ¿Qué dice? Ya vamos terminando, hermanos. Marcos 14:62. Y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí se produce también este fenómeno del escorzo profético. Ahí lo pueden anotar en algún lado. Escorzo profético. Hay dos eventos que en el cumplimiento profético son separados por mucho tiempo, pero el profeta los escribe juntos. Esto es propio muchas veces en la profecía. Lo interesante es que dice, y viniendo en las nubes. Hermanos, la venida de Cristo es inminente. Él va a venir. Y después dice, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Qué nos quiere decir esto? Enseña Marcos 14:62 que debe estar a la diestra de Dios para luego volver. Hebreos 10:13, penúltimo versículo. Hebreos 10:13. Del 11 en adelante, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo? Se ha sentado a la diestra de Dios. Y noten el 13, por favor, es clave. De ahí en adelante, noten esa palabra, esperando. ¿Cuál es la posición de Cristo ahora? Está en espera, esperando, ¿cierto? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo que nos dice la palabra del Señor es que Cristo ahora está en esta actitud de espera, hasta que Dios diga, ahora hijo, desciende. Esa es la enseñanza del reino de Cristo. Ahora, hermanos, noten por favor Lucas 19:11. Este es un tremendo pasaje, no lo quiero leer todo, pero un par de explicaciones antes de terminar. Con esto ya estamos terminando. La frase del pastor, ¿cierto? Con esto ya estamos terminando. Lucas 19:11 es una parábola muy interesante que describe justamente todo lo que está ocurriendo al presente. 19:11 es una parábola. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Muy interesante. Dijo pues, ¿saben qué? Déjenme explicarle una cuestión a ustedes para que entiendan cómo es la cronología y la carta grande de Dios. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno.
Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no siembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos les dijeron, Señor, tienes 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿De qué está hablando esta parábola? Hermanos, el trasfondo histórico de esta parábola proviene de hechos reales de la historia política de la época. Era común, era un procedimiento habitual que príncipes nativos viajaran a Roma para recibir primero, ¿cierto?, el derecho a gobernar, y después volvían a su zona geográfica para aplicar el reino. El noble de Lucas 19:12 representa a Jesús, que viaja a un país lejano. ¿Cuál es ese país lejano? El cielo. Para recibir un reino y luego regresar para llevar a cabo lo que ha recibido por derecho. Arquelao fue a Roma para recibir su reino de César, pero su reino comenzó cuando él volvió, no al tiro. De la misma manera, Jesús debe viajar al cielo para recibir los derechos del reino del Padre y luego volver para ejecutar lo que Dios mismo ha prometido acerca de su reino. Ahí tenemos entonces Hechos 10:13, enseña que Cristo está en actitud de espera hasta que Dios diga, ahora hijo. Lucas 19 enseña que el Señor viaja a un país lejano para recibir la autoridad oficial del reino, para luego volver a reinar, como claramente está diciendo el texto. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el rey, hermanos? Y esta es la última pregunta. 2 preguntas me quedan y con esto termino. ¿Dónde está el rey? Por favor, esto tiene que ser un coro a 3 voces. Barítono, bajo y segunda, no sé. ¿Dónde está el rey? Muy bien, sentado a la diestra de Dios. ¿Se va a quedar todo el tiempo ahí? Él va a volver. Hasta que Dios diga, hijo, ahora. No está perdido. ¿Dónde está su reino? Hay un coro que dice, venga tu reino, que está basado en una oración que el Señor nos mandó también. Cuando Él enseñó a orar a sus discípulos, dijo, ¿oren para qué? ¿Se acuerdan? Vénganos tu reino. Hermanos, y aquí déjenme explicar una cuestión general. Dios gobierna este mundo, no Satanás. En un sentido general, Dios es el soberano. Pero un día, Cristo va a bajar a esta tierra y va a reinar tal cual Dios lo ha prometido en su palabra. Y nosotros esperamos ese reino perfecto. Por eso que se dice en Filipenses que ante Él se doblará, ¿cuántas rodillas? Las que están abajo, arriba, en el cielo, en la tierra, en cualquier lado. Entonces la pregunta es, ¿usted ha doblado su rodilla a Cristo? Porque Él es el rey. Y aquí viene la implicancia. ¿Dónde está el rey? Está a la diestra. ¿Dónde está su reino? Está por venir. Ahora nosotros somos súbditos de Cristo. Y la manera en que mostramos que Cristo es nuestro rey es que Él habita en nuestros corazones. Eso es cierto, hermano. Es cierto. Pero no es todo. Porque todo apunta a un reino real, literal, terrenal. No ficticio o simbólico como cree la hermenéutica reformada. No, Cristo va a reinar literalmente en este mundo, de mar a mar, de los confines a su tierra. Hay muchos pasajes que lo dicen.
Y la segunda pregunta con la que quiero terminar, si Melquisedec es tipo de Cristo, ¿quién es Cristo para el autor? 3 cosas. Cristo es el profeta de Dios. ¿Uno más? ¿Se acuerdan? Repaso de lección que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, a los padres, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. La traducción literal es nos habló en Hijo. ¿Qué significa eso? Usted no tiene que esperar profetas, ni un ángel que venga en la noche a su pieza que, Señor, háblame. Cristo es la máxima expresión de la revelación de Dios. Cristo no mandó correos. Voy a seguir mandando correos con los profetas. ¿Saben lo que hizo Dios? Vino Él mismo en la persona de Cristo. ¿Qué más revelación quieres? Cuando tú piensas, no, es que estoy buscando revelaciones, estás ignorando la máxima revelación que es Cristo y su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos revela la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo. Segunda cosa, ¿qué es más para el autor, en este caso Cristo? Profeta, ¿qué más? Sacerdote. Tú y yo necesitamos un sacerdote. No el de la plaza, ¿cierto? No. Necesitamos un sacerdote superior. ¿Quién es ese? Cristo. Entonces la pregunta, ¿Cristo es tu sacerdote? Es alguien que aboga por ti. Tú no puedes pedir ayuda a tus padres para que aboguen por ti, ni a tus amigos frente al juicio de Dios. Tienes que abogar con alguien que sea suficientemente, ¿cierto?, autorizado para ello. De hecho, ¿se acuerdan que Juan presenta a Cristo como el abogado? Si pecáramos, tenemos abogados, dice Juan, frente al Padre. ¿Quién es ese abogado? Es Cristo. Tú y yo necesitamos sacerdote. Pero una tercera cosa, ¿qué más es para el autor de Hebreos Jesús? Profeta, sacerdote y rey. Hermanos, ¿cómo demostramos nosotros que somos súbditos de Cristo, el reino de Cristo ahora? Se me vienen a la mente versículos como: más buscad primeramente el materialismo, el egocentrismo, mis planes personales, ¿cierto? No, porque cada uno busca, uno tiene que buscar su felicidad, ¿cierto? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo va a poner en orden. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? Hermanos, Cristo es rey y va a ser rey literalmente, pero si tú eres creyente, tú vives ahora como alguien que cree en que Cristo es rey. No haces lo que tú quieres, haces lo que el rey dice que eres. Cuando tú entiendes eso, vas a florecer. Vas a florecer en tu corazón y vas a entender, ¿en qué andaba? Puro dando la hora nomás. Hermanos, Cristo es real. Para la gente no existe, incluso para hermanos. Yo no estoy hablando de hermanos amilenaristas que sean herejes, no estoy diciendo eso. Pero tristemente para mí están súper equivocados, y porque caen también en una distorsión de la palabra del Señor. Por eso el pastor Joel no tranza con esto, porque literalmente es una tergiversación de los textos tan claramente expresados en su palabra. Pero si somos creyentes, y quedémonos con esto, si Cristo es Rey, ¿cómo afecta eso mi vida, mi carácter, mis relaciones con mi esposo, con mi esposa? Hermano, no puede ser posible que nosotros podamos aprender tantas verdades preciosas de la fe y tu vida siga igual. Eso significa que no está reinando Cristo en tu corazón. Oremos al Señor. Señor, que tú reinas de verdad en nuestros corazones, Señor. Un día lo vas a hacer literalmente y esperamos en ti. Tu Biblia y tu palabra ya nos ha dicho que tú nos trasladaste de un reino de tinieblas al reino de tu Hijo. Pero viene un día en que tú reinarás literalmente. Algunos serán avergonzados, como la parábola del noble, que viaja muy lejos a recibir la autoridad de un reino, pero da tareas para que hagan sus súbditos, pero algunos no toman en cuenta esas tareas y son avergonzados. Señor, que no seamos avergonzados perdiendo el tiempo en cuestiones que no tienen ni una trascendencia en esta vida.
Por favor, ayúdanos, Señor, a servirte, a que nuestro carácter se humille delante de ti, que realmente demostremos que somos hijos tuyos y que tú eres el Rey, no yo. Una canción dice, porque sigo siendo el Rey. No puede haber algo más humanista que eso. Un creyente nunca va a decir eso. Tú eres el Rey. Y si eres el Rey, entonces ayúdanos, Señor, a obedecerte como tal. No después, sino ahora. Para que cuando vuelvas podamos mirarte a los ojos y reír. Porque hemos obedecido en parte lo que tú nos has dicho. En el nombre de Jesús. Amén.